Había un valle fértil, rodeado de montañas, donde el viento soplaba suave y el sol, al nacer, teñía la tierra con tonos dorados. Era un lugar de trabajo y esperanza, donde cada semilla plantada parecía llevar un pedazo del destino de quien la arrojaba al suelo. En ese paisaje sencillo vivían dos hermanos, Fabián y Pancho, herederos de dos haciendas vecinas que su padre les había dejado. La herencia era igual, pero la forma en que cada uno la veía no podía ser más distinta. Fabián veía en la tierra un compromiso, una responsabilidad que exigía constancia y paciencia. Pancho, en cambio, la veía solo como un medio de supervivencia, algo que podía esperar hasta mañana, porque el placer del descanso le parecía más urgente que el peso del deber. Desde pequeño, la diferencia entre ellos se mostraba en las cosas más simples. Fabián se levantaba antes del amanecer, caminaba descalzo por el campo húmedo y observaba el trabajo silencioso de las hormigas que cruzaban en filas ordenadas. Para él, aquel movimiento diminuto era una lección. Esas criaturas trabajaban sin quejarse, preparando el futuro mientras el día aún estaba claro. Pancho, por su parte, se reía de su hermano. Decía que la vida era demasiado corta para vivir como una hormiga, que el hombre debía disfrutar el presente y no esclavizarse por el mañana. Y así, mientras uno veía en el esfuerzo el camino hacia la libertad, el otro se perdía en la ilusión de que el tiempo siempre daría una segunda oportunidad. Con el paso de los meses, el contraste entre las dos haciendas se hizo evidente. La de Fabián era un reflejo del orden que habitaba en su mente. Cercas bien cuidadas, cultivos alineados, herramientas limpias y guardadas en su sitio. No trabajaba por ambición, sino por conciencia. Sabía que la tierra respondía al cuidado del hombre como un espejo refleja el rostro. Pancho, en cambio, dejaba que la maleza creciera entre los surcos, posponía la siembra y gastaba lo que tenía en fiestas y charlas vacías en el pueblo. Decía a los vecinos que su hermano era demasiado serio, que no sabía vivir. Y mientras reía de eso, el tiempo pasaba, silencioso, como un juez que observa sin prisa, pero nunca olvida. Una tarde, Fabián se detuvo frente a un gran hormiguero en el límite entre las dos haciendas. Observó a las pequeñas criaturas ir y venir, cargando hojas más grandes que sus cuerpos. Se quedó allí, inmóvil, durante largos minutos, impresionado por la disciplina y la armonía de aquel trabajo. Pancho, que regresaba del pueblo con el sombrero torcido y el paso despreocupado, se acercó y se burló. Si sigues mirando tanto a esas hormigas, vas a terminar convirtiéndote en una de ellas. Fabián sonrió levemente y respondió: tal vez sería bueno aprender un poco de ellas. Trabajan hoy para no pasar hambre mañana. Pancho solo encogió los hombros, y en ese gesto despreocupado ya estaba escrita la diferencia de destino entre ambos. Los días de verano eran largos y generosos. Fabián aprovechaba cada uno, levantándose con el primer canto del gallo y regresando a casa solo cuando el sol desaparecía detrás de las montañas. Araba la tierra, cuidaba los cultivos, almacenaba granos y reparaba las cercas. No se quejaba del cansancio, porque veía en el sudor la señal de que estaba construyendo algo sólido. Pancho, por el contrario, pasaba las tardes recostado en la hamaca, diciendo que hacía demasiado calor para trabajar. Cuando su hermano lo invitaba a ayudar, respondía riendo: ¿para qué tanta prisa? El sol sale todos los días. Pero el tiempo, que para él parecía infinito, ya empezaba a cobrar silenciosamente el precio de su descuido. Fabián no sentía rabia por su hermano, solo una tristeza silenciosa, de esas que viven en los ojos de quien ve lo que el otro aún no puede entender. Por las noches, mientras la brisa traía el olor de la tierra mojada, agradecía a Dios por la fuerza de trabajar y pedía que Pancho encontrara sabiduría antes de que fuera tarde. A veces,
observaba a las hormigas, guardando su alimento. Ellas entienden el tiempo, pensaba. Saben que la abundancia no dura para siempre. Pancho, en cambio, se reía de su hermano arrodillado en oración y decía que tanta fe y tanto trabajo solo servían para envejecer más rápido, sin saber que el verdadero envejecimiento es el del alma perezosa que se acomoda antes de vivir. Con la llegada del otoño, las colinas comenzaron a cambiar de color y el aire fresco trajo consigo el aviso de que el tiempo de la cosecha estaba terminando. Fabián, atento, recogió lo que había sembrado, apiló sacos de granos en el granero y reforzó el techo de la casa para soportar las lluvias del invierno. Pancho, en cambio, al mirar su campo vacío y las pocas espigas que quedaban, sentía una incomodidad que intentaba disimular con sonrisas. Se decía que aún había tiempo, que el invierno tardaría, que la suerte, como siempre, lo ayudaría al final. Era su forma de negar lo evidente. La falta de previsión empezaba a convertirse en amenaza real. Una tarde nublada, Pancho cruzó la cerca y vio a su hermano trabajando en las últimas cosechas, mientras las hormigas continuaban su labor incansable. Por un momento, las observó. Aquel movimiento le pareció absurdo. Tanto esfuerzo por tan poco. Esas criaturas no saben lo que es descansar, murmuró. Fabián, sin levantar la vista, respondió: descansar es bueno, pero primero hay que tener algo que guardar. Pancho no contestó. Volvió a casa con un peso extraño en el pecho, algo entre el orgullo herido y el miedo que aún no quería admitir. El viento frío de esa tarde parecía susurrar un aviso que él fingió no oír. Los primeros días de invierno llegaron con un frío cortante y un silencio diferente. Las montañas, antes verdes, ahora mostraban tonos grises, y el viento traía un sonido hueco, como si la propia naturaleza contuviera el aliento. Fabián se mantenía tranquilo. Sus reservas estaban llenas y su casa cálida. Pancho, en cambio, comenzó a sentir la escasez llamar a su puerta. Los cultivos se secaron. El granero estaba casi vacío y lo poco que tenía no duraría mucho. Al principio intentó mantener el buen humor, diciéndose que todo pasaría pronto, pero cada noche más fría, la risa se volvía forzada y la soledad más pesada. Una mañana Pancho despertó con el estómago vacío y el cuerpo encogido por el frío. La leña se había terminado y el campo, cubierto por una fina capa de hielo, parecía muerto. Caminó hasta el pozo, pero el agua estaba congelada. Por primera vez sintió miedo, no del frío ni del hambre, sino de su propio descuido. Recordó las palabras de su hermano y las hormigas que tanto había despreciado. Ellas trabajaron mientras yo dormía, pensó con amargura. La vergüenza le impidió pedir ayuda ese día. Pasó horas mirando el valle, tratando de entender en qué momento el mañana que tanto esperaba había dejado de existir. Los días siguientes fueron de pura resistencia. Pancho intentaba calentarse con retazos de tela y los últimos trozos de madera, pero el hambre comenzaba a debilitarlo. Por las noches, el viento golpeaba las ventanas y hacía crujir la casa, como si reclamara su negligencia. Pensaba en Fabián, lo recordaba caminando bajo el sol, recogiendo granos, reparando el granero, y cómo se había burlado de él. Ahora comprendía lo que antes llamaba vida aburrida. Era sabiduría, era amor por la propia supervivencia. Y mientras el frío se hacía insoportable, Pancho finalmente reconoció que su sufrimiento no era castigo de Dios, sino consecuencia de su propia elección. Una madrugada helada, vencido por la desesperación, Pancho decidió tragarse el orgullo y buscar a su hermano. Salió tambaleando sobre la nieve fina, con los pies descalzos y las manos temblando. Cada paso era una confesión silenciosa. Cuando llegó a la casa de Fabián, golpeó la puerta sin fuerza, casi desmayándose. Su hermano abrió y al verlo en ese estado, no dijo una palabra.
solo lo ayudó a entrar y lo sentó junto al fuego. Le sirvió pan y leche caliente, observando en silencio su rostro cansado. En ese momento, más que el alimento, Pancho sentía el peso del arrepentimiento y también el alivio de estar frente a alguien que no lo juzgaba. Después de comer en silencio, Pancho bajó la cabeza y murmuró con voz ronca: «Fallé, Fabián. Pensé que la vida siempre me daría tiempo. Ahora veo que lo desperdicié todo. El calor, la cosecha y hasta la fe». Su hermano escuchó sin interrumpir. Esperó que terminara y respondió con calma: «La vida siempre da otra oportunidad, Pancho, pero cobra el precio del cambio. Trabajar es cuidar lo que Dios nos confía: el tiempo, la salud, la tierra. Quien desperdicia eso no es infeliz por falta de suerte, sino por falta de acción». Sus palabras no fueron duras, sino verdaderas, y esa serenidad sincera hizo que Pancho llorara por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Fabián le preparó un lugar junto al fuego y lo cubrió con una manta gruesa. Antes de dormir, Pancho observó a su hermano ordenar las herramientas y agradeció en silencio aquel gesto de cuidado. Sintió vergüenza, pero también esperanza. El calor del fuego parecía encender algo dentro de él, una voluntad olvidada de recomenzar. Fabián, por su parte, miró a su hermano dormido y pensó en cuántas veces la vida debe rompernos para hacernos entender lo esencial. Cerró los ojos y oró en voz baja, pidiendo a Dios que aquel invierno sirviera no para castigar, sino para enseñar. En los días siguientes, Pancho comenzó a ayudar en las pequeñas tareas de la casa. Al principio, sus manos temblaban de debilidad y su cuerpo protestaba a cada movimiento. Pero Fabián lo animaba, mostrando paciencia donde antes había frustración. Poco a poco, Pancho redescubrió el valor del esfuerzo. Sentía vergüenza por depender de alguien, pero también gratitud por tener una nueva oportunidad. Cada leño apilado, cada paso en el frío, era una forma de reconciliarse con su conciencia. Y a medida que su cuerpo se fortalecía, su corazón también cambiaba. Ahora comprendía que la dignidad nace cuando el hombre decide cuidar lo que antes descuidó. Una mañana, mientras alimentaban a los animales, Pancho miró el campo cubierto de escarcha y dijo: «La naturaleza es justa, ¿verdad? Solo devuelve lo que le damos». Fabián sonrió levemente complacido. «Sí, hermano, el invierno no es castigo, es solo el tiempo en que la verdad aparece». Pancho guardó silencio un momento, mirando las montañas a lo lejos. Sintió una paz extraña, como si, al fin, aceptara lo que antes lo atormentaba. Entendió que el frío, el hambre y el arrepentimiento habían sido maestros duros, pero necesarios. Y allí, en ese valle silencioso, nació en él un nuevo tipo de fe, aquella que no espera, sino que actúa. Cuando el invierno comenzó a despedirse, las primeras flores brotaron tímidas entre la tierra húmeda, anunciando el renacimiento del valle. Pancho acompañaba a su hermano al campo todos los días, sintiéndose vivo otra vez. El trabajo, que antes parecía castigo, ahora le traía satisfacción. Cada semilla plantada era como una petición de perdón y cada brote que nacía una respuesta de esperanza. Fabián, al observarlo, sabía que aquel cambio era verdadero. Ya no veía en él al hombre perezoso de antes, sino a alguien que había aprendido con el dolor lo que el tiempo había intentado enseñarle en silencio. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Fabián señaló el antiguo hormiguero, ahora más activo que nunca. «Nunca se detienen», comentó. Pancho miró al suelo y sonrió. «Ahora lo entiendo, hermano. No trabajan por miedo, sino porque confían en el mañana». Fabián asintió. «Y porque saben que el mañana empieza hoy». El silencio que siguió fue ligero, distinto al de antes. Había entre ellos una comunión nueva, nacida no solo de la sangre,
sino de la comprensión compartida de que la vida recompensa a quien aprende con humildad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Pancho cuidaba la tierra con dedicación, levantándose antes del amanecer, como veía hacer a su hermano. Cada día descubría el placer sencillo de ver crecer algo bajo sus propias manos. El sudor que antes evitaba, ahora le parecía sagrado, señal de vida, no de sufrimiento. Por las noches, agradecía a Dios no solo por el alimento, sino por la oportunidad de haber despertado antes de que fuera demasiado tarde. Fabián, por su parte, veía en su hermano un testimonio vivo de que ningún corazón es irrecuperable cuando el arrepentimiento es sincero. El valle volvió a florecer y la armonía de los cultivos se reflejaba también en la relación entre ellos. Ya no había burlas ni resentimientos, solo respeto y compañerismo. Muchas veces los vecinos comentaban que nunca habían visto a Pancho tan dispuesto. Él respondía con humildad: «Aprendí con el frío lo que el verano intentó enseñarme». Fabián reía satisfecho y añadía: «Y con las hormigas, que Dios habla incluso en las cosas pequeñas». Pancho asentía en silencio, entendiendo que la verdadera sabiduría no está en saber mucho, sino en escuchar lo que antes se ignoraba. Con el tiempo, las haciendas prosperaron una al lado de la otra, y el valle volvió a llenarse de color y vida. Pero más que los frutos de la tierra, era la transformación de Pancho lo que llamaba la atención. Hablaba poco, trabajaba mucho y ya no buscaba atajos. Cuando alguien se quejaba de la dureza del trabajo, él sonreía y decía: «La vida no castiga, solo enseña». Y había en esa frase una serenidad que venía de la experiencia. Fabián observaba todo con gratitud, no por haber sido el ejemplo, sino por haber visto a Dios actuar en las pequeñas cosas, en el frío, en las hormigas, en la paciencia y en el perdón. Una mañana de primavera, Pancho se levantó antes del sol y fue solo hasta el hormiguero. Se arrodilló frente a él, observando las filas ordenadas que iban y venían sin descanso. Permaneció allí un tiempo, en silencio, hasta murmurar: «Me reí de ustedes, pero fue con ustedes que aprendí a vivir». El viento sopló suave, levantando el polvo a su alrededor, y sintió un escalofrío bueno, como si el valle mismo lo abrazara. Regresó a casa con el corazón tranquilo, seguro de que nunca más desperdiciaría un solo día de trabajo o gratitud. El tiempo, que antes le parecía enemigo, ahora era su aliado. Ese mismo año, la cosecha fue abundante. Fabián y Pancho compartieron el trabajo, el alimento y también el reconocimiento de los vecinos, que los veían como ejemplo de unión y superación. Pero más que prosperar, Pancho descubrió el placer de vivir en paz consigo mismo. Ya no sentía envidia de su hermano, ni miedo del futuro. Entendía que lo que realmente lo había salvado no fue la ayuda material, sino el amor silencioso de quien creyó en él cuando él ya no creía en sí mismo. Y cada vez que veía a su hermano sonreír al final del día, sabía que esa mirada de orgullo valía más que cualquier fortuna. Pasaron los años y el valle conservó su belleza sencilla, como si la naturaleza quisiera guardar la memoria de aquella transformación. Las dos haciendas prosperaron una junto a la otra, y al atardecer era común ver a los hermanos sentados al borde del campo, observando el sol desaparecer detrás de las montañas. Fabián solía decir que el secreto de la vida es trabajar con fe. Pancho añadía que es no desperdiciar el tiempo que Dios nos da. Y así, entre el sonido distante de las hormigas y el canto suave del viento, ambos entendieron que la verdadera libertad nace de la responsabilidad y que quien siembra con amor jamás teme al invierno.